Buenas tardes. A continuación, hablaré sobre el estado de vulnerabilidad de las personas y la normatividad que se aplica, qué es o en qué consiste. Los grupos vulnerables son aquellos grupos de personas, organizadas o no, que por sus condiciones permanentes o temporales se encuentran en condiciones de riesgos, inseguridad, indefensión y desventaja. La Constitución política nos habla de derechos constitucionales como derecho a la vida, libertad, igualdad, propiedad, trabajo, educación, salud, derechos políticos, libertad de asociación, libertad de pensamiento, libertad de credo o religión. Por otro lado, las normas legales son las leyes formalmente promulgadas en códigos o leyes generales, por ejemplo, garantías procesales en Código Procesal Penal, derecho de la propiedad en legislación civil o leyes especiales, legislación especial sobre niñez y adolescencia, leyes de igualdad real, leyes para personas con retos especiales, leyes ambientales, etc. Por otro lado, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables debe conocer y analizar debidamente las propuestas. ¿Por qué es importante? La tarea de reconocimiento de los derechos de los grupos vulnerables en México proviene del interés de beneficio social o asistencia, y es importante porque todas las personas deben estar protegidas por las leyes de México, incluso aquellas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. ¿Para qué sirve? Sirve para que las personas en estado de vulnerabilidad se encuentren protegidas. A partir de la reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1993, se inicia el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con vulnerabilidad, especialmente a los discapacitados. El 4 de marzo de 1994, la Organización de las Naciones Unidas suscribió las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, ordenamiento en el que México estuvo incluido. Entre otros, los temas fueron el ejercicio de derechos como atención médica, rehabilitación, servicio de apoyo, educación, empleo, mantenimiento de los ingresos y seguridad social, vida familiar e integridad personal, actividades recreativas, deportivas, cultura y derecho a la expresión religiosa. ¿Cómo se aplica? Se aplica mediante programas en los que el gobierno se acerca a estos grupos para ofrecer salidas o mejoras a su situación. Algunos decretos en México para las personas en estado de vulnerabilidad son: decreto que adiciona una fracción sexta al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, en donde se establecen como prioritarias y de interés público las campañas de planificación familiar y anticoncepción enfocada a prevenir el embarazo. Decreto que deroga los artículos 139 a 145 del Código Civil Federal para eliminar la figura de los esponsales. Anula la posibilidad de que personas menores de 18 años contraigan matrimonio, debido a que el principal sector afectado por estas disposiciones eran las mujeres. Decreto que adiciona diversas disposiciones de la ley para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Otorgar facultades a la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas para realizar y llevar a cabo programas que ayuden a detectar a tiempo y prevenir trastornos mentales que pueden alterar su sano desarrollo, así como prevenir el suicidio en adolescentes. ¿Cuándo y dónde se aplica? Mediante organizaciones y programas como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en estos tiempos 2019-2024. Este documento traza los grandes objetivos de las políticas públicas, establece las acciones específicas para alcanzarlos y precisa indicadores que permitirán medios para poder medir los avances obtenidos. Delinea las acciones a emprender para revertir la pobreza. Muestra también el camino para lograr una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, donde se vele por el bienestar de las personas con discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores. Por otro lado, a nivel internacional también se protegen a los grupos vulnerables, mediante el acuerdo de tratados internacionales que México adopta como parte de la normatividad que integrará a su legislación interna. Un caso real donde se evidencia la aplicación de la normatividad del estado de vulnerabilidad de las personas. Antonio Ruiz es un niño de 7 años que sufre maltrato psicológico por parte de su mamá, ya que constantemente lo regañan, hasta por el más mínimo detalle, que si lloró, que por qué llora. ¿Acaso es una niña?
La normatividad que aplica a este caso es aquella que protege todos los derechos de los niños, como por ejemplo el Marco Normativo Nacional en los Derechos de la Infancia, la Ley General de Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, el derecho a la salud y supervivencia, el derecho a la educación, el derecho a la participación y las observaciones del Comité de los Derechos de los Niños.